El 5 La triste verdad detrás de la muerte de Ozzy Osbourne. de julio del 2025, Ozzy Osbourne se subió al escenario una última vez para despedirse del mundo como vivió toda su vida, con ruido, con emoción, con el corazón latiendo al borde del abismo. Fue en Villa Park, el estadio de su ciudad natal, Birmingham, el lugar donde todo empezó. El mismo suelo que lo vio crecer pobre, disléxico y sin futuro, ahora lo despedía como un rey, aunque estaba frágil, visiblemente golpeado por los años y por las batallas médicas que venía arrastrando. Su sola presencia hacía temblar el aire. Se sentó en el centro del escenario, tomó el micrófono con las dos manos y mirando a las 40.000 personas que lo ovacionaban, dijo: Qué cabra, amigo. un momento sagrado, un ritual, una despedida anunciada con la misma brutalidad hermosa que marcó toda su vida. A lo largo del show repasó sus clásicos, sus himnos, sus demonios. No hubo un despliegue de artificios exagerados ni discursos largos. Fue puro sentimiento. Cada nota pesaba como si fuera la última. Su voz temblorosa pero intacta en esencia atravesaba al estadio como un susurro de guerra. Y al final del concierto, cuando bajó la mirada y dejó escapar una leve sonrisa, todo pareció detenerse. Pero esa sonrisa no solo significaba el final de su carrera. Para sus fans, para sus amigos, para sus compañeros de ruta, esa despedida era la definitiva. 2 semanas después, el 22 de julio del 2025, el príncipe de las tinieblas cruzó la última puerta. La noticia cayó como un rayo. El mundo del rock entró en shock, sin avisos, sin alarmas. Un comunicado publicado por su familia fue lo único que se necesitó para paralizar a millones. Con una tristeza mayor de la que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo acompañado de su familia y rodeado de amor. No, amigo. No hizo falta decir más. Se apagaba una figura que no solo había marcado un género, sino una forma entera de vivir el arte. Porque Ozzy no fue solo un cantante, fue un símbolo, una leyenda viva que caminó durante décadas por la cuerda floja del exceso, del dolor, del caos, y aún así encontró la forma de mantenerse en pie hasta ahora. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV, y el personaje del que vamos a hablar hoy, tristemente, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque te podrá gustar su música o no, pero si no te gustaba su música, seguramente lo conoces como un personaje mítico y te agradaba el personaje, y si no, de pronto era A ver, a mí no hay tantas canciones de Ozzy que me gusten, pero era literalmente crack de cracks. fanático del reality show. ¿Quién no vio el reality show? Sea como sea, Ozzy Osbourne es un tipo que no pasó desapercibido. Pero para entender entonces por qué esta muerte duele tanto y a tantos, hay que viajar hacia atrás. Volver al principio, acompáñame al origen. A ese chico torpe y oscuro que salió de un barrio donde tenía una certeza. El tipo estaba destinado a algo, no sabía qué, pero él sabía que estaba destinado a algo. Ozzy Osbourne no nació en un escenario ni en una casa con guitarras colgadas en la pared. Nació en una casa chica de ladrillo en Aston, un barrio obrero de Birmingham, donde el cielo siempre parecía un poco gris y el futuro aún más. Se llamaba John Michael Osbourne y desde el primer día todo le costó el doble. Tenía dislexia, no entendía lo que leían los demás y en la escuela no sabían qué hacer con eso. Nadie lo ayudaba, nadie lo entendía. El sistema era simple. Si no encajas, sos un problema. Y él era un problema con patas. Desde los 11 años empezó a ser víctima de bullying, no del tipo molesto, sino del que deja cicatrices. 2 pibes lo agarraban, le bajaban los pantalones. No. Y lo humillaban delante de todos. Ozzy, ya de por sí retraído, empezó a quebrarse por dentro. Le forjaban la personalidad. A los 14 intentó hacerse daño. Su viejo lo descubrió No. justo después y le dio una paliza. Porque en esa época, en ese barrio, el dolor no se trataba, se tapaba a golpes. No había espacio para la vulnerabilidad. Había que ser duro aunque te estuvieras pudriendo por dentro. A los 15 abandonó la escuela. ¿Para qué seguir? Si nadie lo entendía, si sentía que el mundo estaba hecho para otros, probó. ¿Tú viviste momentos así? ¿Sentir que no encajas? ¿Que sobras, chaval? ¿Tú te ha pasado? Sí, Cucardo.
Sí, y me forjaban la personalidad. Él contó en 2003 que fue abusado sexualmente. No. Con 1000 trabajos, plomero, ayudante de carnicero, operario de fábrica, pero todo lo aburría, todo lo frustraba. Tenía una energía rara, una incomodidad con el mundo, como si llevara algo adentro que no sabía cómo soltar. Empezó a robar cosas mínimas, televisores, ropa. Era un pibe que no sabía qué hacer con su cuerpo ni con su cabeza. A los 17 terminó preso por un robo falso. Se metió a robar a una casa con unos guantes sin pulgares y dejó las huellas por todos lados. Ah, es terrible mongólico. Suena a comedia, bueno, si no fuera su realidad. Pasó 2 meses en la cárcel, ahí conoció otra clase de oscuridad, pero también, curiosamente, encontró algo de orden. Se tatuó 2 caritas felices en las rodillas, según él, para que cuando se sentara en el baño pudiera mirar algo que lo hiciera reír. Esa era su lógica, humor negro para bancarse la vida. Cuando salió no volvió a buscar trabajo, sabía que no iba a durar en ningún lado. Tenía algo adentro que lo empujaba a lo raro, a lo ruidoso, a lo distinto. Empezó a obsesionarse con la música. No sabía tocar, pero sabía cantar. Y aunque nunca había estado en una banda, colgó un aviso en una tienda de instrumentos que decía: Ozzy Sig necesita banda. Tiene su propio equipo de sonido. Mentira no era. Su padre había sacado un préstamo para comprarle un PA. En la casa no había para lujos, pero ese fue su regalo, su apuesta, como si supiera que este pibe raro tenía algo adentro. Y ahí empezó todo porque ese aviso lo vio Geezer Butler. Se hacía visco. Y después Tony Iommi y después Bill Ward, y lo que era un pibito sin rumbo se convirtió en el vocalista de una banda que iba a inventar sin saberlo un nuevo género, pero todavía faltaba para eso. En ese momento Ozzy solo era un flaco raro con voz de poseído que quería gritar lo que nadie le había dejado decir. No sabía que lo estaban por escuchar millones. ¿Cuál es tu canción favorita de Ozzy? Fuerza de Crusher. Sí, Vida de Hulk Hogan. Chúpame la muñeca. Sabía que si no gritaba, se moría por dentro. Cuando Tony y Bill golpearon a su puerta, él ya estaba segurísimo de que cantar no era lo suyo, tan así que había sacado el cartel de la tienda. Básicamente creía que lo de ser estrella era una fantasía para otros, para unos pocos. Pero el destino tiene esa manía hermosa de insistir cuando vos básicamente ya soltaste todo. Y aprovecho a hacer un paréntesis muy veloz. A mí personalmente me empezó a ir bien con todos mis proyectos cuando había entendido, entre comillas, que esto básicamente ya no era para mí, que tenía que dejar de seguir remando. El destino obra de maneras misteriosas. Cuestión que se tomaron unas cervezas, hablaron de música y sin planearlo demasiado formaron una banda. Primero se llamaron Polka Talk Blues Band, después Earth, tocaban blues espeso, sucio, lento. Ozzy quería sonar como los Beatles, pero lo que salía era otra cosa, algo más oscuro, algo que parecía arrastrarse por el piso. Un día estaban en la sala de ensayo frente a un cine y vieron que en la cartelera pasaban una película de terror llamada Black Sabbath. Se miraron entre ellos y fue como una epifanía. ¿Por qué la gente paga para asustarse, pero en la música todos quieren escuchar canciones felices? Entonces dijeron, vamos a hacer música que dé miedo, que incomode, que te deje pensando que algo anda mal aunque no sepas qué. Y así, casi sin querer, inventaron el heavy metal. No fue una operación de marketing ni un plan de disqueras, fue puro instinto. Eran 4 pibes de Birmingham haciendo lo que podían con lo que tenían. Letras sobre guerra, muerte, paranoia, Satanás, sonidos distorsionados, guitarras afinadas abajo, ritmos lentos y pesados como una locomotora oxidada. Era el sonido de ¿Qué temazo Paranoid? una generación frustrada, sucia, violenta, pero también era catártico. Como gritarle a Dios que bajara a dar explicaciones. El disco debut se grabó en un solo día, Black Sabbath 1970. La leyenda dice que lo hicieron casi en vivo, con los instrumentos enchufados directo al alma. Cuando salió, los críticos lo destruyeron. Decían que era primitivo, grotesco, sin arte, pero en las calles se vendía como pan caliente. La gente sentía que esa música Los críticos son mierda. Siempre. hablaba de algo real, algo que nadie se atrevía a nombrar. Y cuando sacaron el segundo disco, Paranoid, ese fue el disparo que puso al mundo en alerta. Ahí estaban Iron Man, War Pigs, Fairies Wear Boots, canciones que hoy son himnos, pero que en ese momento sonaban como una amenaza. Ozzy no era el mejor cantante del mundo, pero tenía una voz. La voz de Ozzy Osbourne, comentame ya mismo, ahí abajo.
¿A qué te evoca? Literalmente a nada. La voz de Ozzy Osbourne es la voz que te recuerda a Ozzy Osbourne. Hipnótica, aguda, desesperada, de ultratumba. Algunos dicen que es como un grito de socorro mezclado con una profecía. El tipo subía al escenario como si estuviera completamente poseído. Algunos dirán que era una cosa muy incómoda que no podías dejar de ver. Durante toda la década del 70, Black Sabbath giró por el mundo sembrando caos, oscuridad y una nueva forma de hacer música. Cada disco era más turbio, más raro, más personal. El público crecía, las ventas explotaban, pero por dentro la cosa se empezaba a pudrir. Sustancias, egos, descontrol. Ozzy ya empezaba a ser Ozzy. El personaje se iba comiendo a la persona. Lo que nadie sabía en ese entonces es que mientras estaban cambiando la historia del rock, también estaban empujando al límite a su cantante y ese límite no iba a tardar en quebrarse. En 1979, después de casi una década pateando escenarios con Black Sabbath, Ozzy Osbourne fue echado de su propia banda, así, sin vueltas. Lo sentaron. Qué hijos de puta, ¿eh? Le dijeron que ya no daba para más, que ¿Qué hijo de puta? Vos formás la banda, estás ahí desde el inicio, viene y te dice, che, te tenés que ir. Eso es de sorete, eso es de cuca. Esa es la cosa más de cuca que puede haber. No hay cosa más de cuca en esta vida que te echen de tu propia banda. Pero nada más de cuca, amigo. Eso es bien de cucardo, de cuquini, de cucardón, de cucazo, de cuquini, de cucardinskins. Así me van a hacer lo de la tertulia. Y voy a decir, yo fundé esta compañía. Uy. Creo que es un malestar estomacal, boludo. Algo comí. ¿Qué habrá sido, no? Ese reto no estuvo hecho para mi panza. Me hizo... Se ve que voy a tener fiebre, pero bueno. Show must go on, dijo el Freddy. Además hoy tenemos invitados. Tenemos que hacer el test de IQ. Después de esto, hago el test de IQ, ¿te parece? Test de IQ. Engripado y con escalofrío. Si llega a salir bien ese test de IQ... me muero. Estaba demasiado quemado, demasiado perdido. Fue un golpe bajo pero no inesperado. El tipo ya no era funcional. Llegaba tarde, se ausentaba, no podía grabar una línea sin estar borracho o colgado en otra galaxia. Sus compañeros también estaban en cualquiera, pero Ozzy había... Voy a poner el chat en modo emotes cuando haga el test, ¿ah? Había cruzado un límite, se había convertido en un riesgo, en un quilombo, en un caos con patas. Y para él, obviamente, fue devastador. No solo perdía su lugar en la banda que había fundado, sino también su identidad. Sin Black Sabbath, ¿quién era? Un adicto con voz aguda y cara de susto. Se encerró en un hotel de Los Ángeles durante semanas. Se dedicó a tomar, a consumir, a esperar que alguien lo sacara de ahí o que todo terminara. Y ahí fue cuando apareció Sharon Arden. Sharon no era solo la hija del manager de Black Sabbath, era una mujer de armas tomar con olfato para los negocios y para las causas perdidas. En vez de darlo por muerto, lo recogió del piso, lo limpió, lo mantuvo vivo y más que eso, le dio un nuevo propósito. Juntos formaron una banda nueva con un nombre que era casi una declaración: Blizzard of Oz. Ozzy entonces volvió a grabar, volvió a girar, volvió a sonar. En 1980 salió el primer disco y con él un tema que cambiaría su vida para siempre. ¿No? Era su historia, su caos, su mente en llamas, puesta en 3 minutos de puro vértigo. La guitarra de Randy Rhoads, su nuevo aliado, era otra dimensión, melódica, filosa, brillante. Ese disco fue un renacimiento, como si el tipo hubiera resucitado de entre los escombros para patear otra vez el tablero. Pero no fue solo un buen disco, fue una advertencia. Ozzy estaba de vuelta y ahora era su propio jefe, ya no respondía a una banda. No había democracia, había un líder, una figura central y todo giraba a su alrededor. Sharon se convirtió en su manager, en un escudo, en su cómplice. Era una alianza explosiva pero efectiva, donde él era caos, ella era estructura, donde él se perdía y ella marcaba el camino. Y así, contra todos los pronósticos, Ozzy Osbourne se reinventó. Ya no era solo el ex de Black Sabbath, era una estrella solista con identidad propia, más teatral, más provocador, más impredecible. Empezaba una nueva etapa, una etapa en la que iba a vivir más rápido, más fuerte
por qué estoy tan frío. No sé, yo estoy temblando también, tengo un frío. Estoy con el escalofrío. Estás re caliente, boludo. ¿Hay algo para tomar? No puedo tomar. ¿Qué se puede La tomar para fiebre. bajar? Capaz me fijo hacer algún antipirético. Y más cerca del borde que nunca. Lo que no sabía es que lo mejor y lo peor todavía estaba por venir. El éxito de Blizzard of Oz Un poco más si ganamos, dicen. no fue casual, pero sí fue inmediato. Detrás de ese renacer había un motor mágico. Randy Rhoads, un tipo que era joven, pero también era muy disciplinado, cosa que no era Ozzy. Literalmente, ya lo dijimos, era orden, era destrucción Ozzy Osbourne. Bueno, este otro tipo justamente era precisión, estabilidad, estructura, era todo lo que él necesitaba. Y se entendían sin hablar, eso era increíble, era como si compartieran una misma herida, de alguna manera, se entendían a la perfección. El tema es que, claro, tenían una forma diferente de sanar esa herida. Juntos grabaron Diary of a Madman y salieron de gira con un fuego que no se había visto nunca, jamás en el metal. Literalmente era como si el escenario les quedara chico. Pero el infierno siempre está al acecho. En medio de esa gira, el 19 de marzo del 82, la tragedia los encontró ¿Eh? ¿Quieres que te traiga un mocito? Sí. en un rincón perdido de Florida. Después de pasar toda la noche despiertos, Randy, la maquilladora Rachel Youngblood y el piloto del autobús con el que estaban de gira decidieron dar una vuelta en avioneta, un paseo, una locura improvisada. Dieron 3 vueltas sobre el colectivo donde dormía la banda y en la cuarta no volvieron. El avión se estrelló contra el costado del autobús. Murieron los 3 en el auto. Ozzy estaba ahí, se despertó con el estruendo, salió corriendo, vio los cuerpos y se desplomó. Ese día, Ozzy no solo perdió a un guitarrista, perdió a su compañero, su equilibrio, su otra mitad. Tenía apenas 25 años, estaba por dejar la banda para estudiar música clásica. Tenía planes, talento, un futuro inmenso y en un segundo todo voló por el aire. Ozzy nunca más volvió a ser el mismo. ¿Qué te tomas la temperatura? Sí. A ver cuánto da. A ver si demora en directo, chavales. 45, boludo. Prueba de COVID. ¿Te sirve este o querés otro? No, con este estoy bien. ¿Qué? Esto suena más. Una flor de una violeta. Ese Rappi tenía algo, boluda. Pua. ¿Eh? Siento como el orto. ¿Qué habrá sido? ¿Por qué te... ¿Cómo que quién fue? ¿Tú viste toda la porquería que comiste? Son unos hijos de puta. Porque esa era peor que la mía, pero la tuya tenía tipo aro de cebolla, tenía... Son unos hijos de tenía puta. todo, En vez de pedirme, comiste una ensalada, una chill. ensalada. Comí Pa. un- ¿Cómo hizo el puto ese él? Él lo dijo si se cagó. No, dijo que cagó como un hijo de puta, pero no, que se sentía Bueno, así. Si me muero tenés que estar las 87 horas vos. Yo no tengo nada que ver. Pausa. Te acostás ahí, no sé si ahí acostado. Desde el cuarto. Tenemos la cama por acá. Yo me fijo, a ver. No sé. Está mal. ¿Por qué? 36 da. Estaba muerto. No, estás bien. Está bien, 36. Sí, no, está bien. Fiebre no, ¿eh? Está mal, hijo, está mal, dice cuánto, 33. Muerto, ya está. No. 36 es muerto. No, 36 está bien. No está bien. 35 9 tengo, está bien. Tengo Está 32. Palio, está.
No, es una infección estomacal. Es vomitar, Bueno, que no lo voy a hacer. No, porque si no tendría fiebre. No, Pero sí. está. Ajá. Es algo que me cayó mal. No voy a vomitar porque a mí no me gusta vomitar. A mí tampoco. Me sentí horrible. Me duele vomitar. Buah. No voy a vomitar. Mañana tenemos que hacer el IRL, comprar las cosas antes que venga la tertulia. Después de ir a ese lugar tenemos que pasar al otro. ¿Pero te vas a hacer IRL? No, en ese lugar no puedo. No, digo. Comprando. Sí. Eso. Uf, ¿Qué tienes que comprar? $500 tengo que gastar y el traje de Pokémon. Vas a gastar como 1000 y pico. No, el traje de Pokémon no vale tan No, caro. pero digo. La otra cosa. Más la otra cosa. Entre Oh, todo. $1000 en un día, Bueno, amigo. entre Mi todo. culo. ¡Ah, mi culo! Se te va a ir dinero. Se me va a ir dinero. ¿El test de IQ cuándo vas a hacerlo? Ahora cuando termine este video. Yo quiero estar. ¡Ah, mi culo! Bueno, voy a tener que sí. No, Mismo. De hecho, dijo que ese fue el peor no tengo fiebre, chavales. día de su vida. En su libro escribió que a su amigo lo enterraron en el cementerio Mountain View y que si bien mandaba flores todos los años, nunca tuvo el coraje de volver. Pero, como si el universo se hubiera ensañado, el caos no se acabó ahí. Unos meses después, en pleno show en Iowa, alguien del público arrojó algo al escenario. Ozzy pensó que era un murciélago de goma. No. Lo levantó, lo miró, lo mordió, solo que no era de goma. Era real, estaba vivo. Así que sintió el crujido, la sangre, el espanto. Tuvieron que llevarlo al hospital para que le dieran una serie de vacunas antirrábicas y con eso nació la leyenda. El tipo que comía murciélagos. Es una de las cosas que más gente recuerda cuando le decís Ozzy Osbourne. De hecho, esto es más famoso que su propio reality show. Algunas, hay una generación de hecho que lo conoce solo por el reality show, ni siquiera por la música. Bueno, el mundo entero lo conoce más por este hecho. El Ozzy se comió un murciélago, no pasó nada. Un chino se comió un murciélago, tuvimos una pandemia global. tipo que comía murciélagos en el escenario. Bueno, también algunos lo recuerdan como el que hablaba con el diablo, como el de los excesos más excedidos. Y a partir de ahí su imagen se volvió un poco caricaturesca, digamos. Era básicamente una especie de personaje de película de terror. Ya no era un artista, era ese personaje. Esa cosa rara, difícil de explicar. Pero atrás de esa locura y de ese personaje supuesto había un tipo completamente roto, devastado, había un tipo que ya no podía más. Así que entre giras el tipo era una mezcla de lágrimas, sustancias, alcohol, etcétera, etcétera. Todo lo que se te pueda ocurrir para tratar de tapar el dolor. Así es como Ozzy entonces... Paren que pongo que en 15 minutos hacemos el test de IQ. Pongo que en 15 minutos hacemos el test de IQ. Así pongo que hacemos el test de IQ. empezó a caminar en la delgada línea entre el mito y la autodestrucción. Lo increíble es que incluso en ese estado seguía generando momentos únicos, seguía girando, seguía componiendo, seguía llevando al límite a todos los que lo rodeaban. Y asimismo, era gloria sí, pero una gloria teñida de muerte, culpa y sangre. Y en el fondo lo sabía, solo que no podía o no quería frenar. Afuera era una estrella, adentro era una bomba a punto de estallar. La relación entre Ozzy y Sharon siempre fue explosiva, pero lo que empezó como un vínculo de amor y supervivencia pronto se transformó en una tormenta. Los dos eran intensos, viscerales, obsesivos, pero Ozzy además estaba consumido por las adicciones. Comentame ahí abajo lo primero que se te venga a la mente cuando escuchás adicciones. Bueno, seguramente Cocaína. cualquier cosa que escribas, escribilo ya. Cualquier cosa que estés escribiendo en este momento y que comentes en este video sea algo que él ¿Qué? ¿Qué es limoncito? No. Sí. Mi tacita, güey.
consumía. El tipo estaba metido en todo. ¿Hay tranquilizante por allá? El tipo iba para allá, lo que fuera. Y todo eso no se quedaba en el backstage. Se metía en su casa, en la cama, en las peleas, en los gritos y a veces en la violencia. En el 89 pasó algo que todavía hoy cuesta contar. Ozzy, completamente fuera de sí, se acercó a Sharon, la miró a los ojos y le dijo: hemos tomado una decisión, tenés que morir. Acto seguido, intentó estrangularla. ¿Qué? No fue un acting ni un arrebato teatral, fue un intento real de homicidio. La salvó el hecho de que no estaban solos. Alguien intervino a tiempo, la policía lo detuvo, lo metieron en una celda y él no recordaba nada. Dijo que cuando despertó le dolía el cuerpo, que olía a mierda humana y que un oficial le dijo que había intentado matar a su esposa. Fue uno de esos momentos que lo marcaron para siempre y aún así no fue suficiente para cambiar. La justicia ordenó que lo separaran de Sharon y lo mandaron a rehabilitación. No era la primera vez ni sería la última. El matrimonio sobrevivió, pero sí quedó marcado. Sharon dijo años después que si esa noche hubiera tenido un arma, lo habría matado. Así de simple, así de directo. Y sin embargo, se quedaron juntos, se eligieron de nuevo. Se odiaron, se amaron, se rompieron, se perdonaron, una relación tan enferma como indestructible. Pero la oscuridad no terminaba en casa. Ozzy le Está muy loco. fue infiel infinitas veces. Masajistas, groupies, con mujeres del staff, todo lo que se te ocurre, incluso Con menores. una vez llegó a mandarle por error un mensaje a Sharon que era para otra mujer, para un amante. Y esto no fue un escándalo público, fue peor, fue una humillación privada. Obviamente ella lo enfrentó, le exigió explicaciones y el que hizo, bueno, mintió. ¿Qué decisión tomó Sharon? Entonces, bueno, le dio una gran cantidad de pastillas para dormir, para ver si de pronto dormía para siempre. Según ella fue para que él hablara, quería sacarle confesiones, pero una persona que se toma un montón de pastillas para dormir, bueno, de pronto tenés unos segundos donde le podés sacar algo cuando empieza a ponerse un poco bobo, digamos, ¿no? Pero rápidamente esa persona, ¿qué va a pasar? Se duerme. La verdad que la estrategia o es una mentira, Amigo, ¿qué carajo esta pareja? ¿Qué carajo estos dos? ¿no? Y sí quiso hacer algo peor o la estrategia era un poco pobre. Pero, he aquí la cuestión, Ozzy sí habló. Reveló todo y además se quebró. La vida familiar era un campo minado. Los hijos, Jack y Kelly, también crecieron entre adicciones. A los 13 ya tomaban analgésicos y ansiolíticos. La genética no ayudaba. Un estudio reveló que Ozzy tiene una mutación única en su ADN que lo hace más resistente al daño, pero también más propenso a las adicciones. Como si estuviera programado para sobrevivir al infierno, pero obligado a vivir dentro de él. ¿Cómo no se murió? Bueno, esa es la pregunta que se repitió durante años. Porque mientras sus compañeros caían, él seguía ahí, tambaleando, pero vivo, como un cadáver eléctrico impredecible capaz de cualquier cosa, excepto de detenerse. En 2002, Ozzy volvió a reinventarse, pero sin hacer música. Esta vez fue la televisión la que lo convirtió en una figura pop. The Osbournes, el reality de MTV, lo mostraba en su casa de Los Ángeles como un padre caótico, un esposo torpe, un tipo que murmuraba frases incomprensibles mientras caminaba en bata por el jardín con un café en la mano. El programa fue un éxito inmediato. Lo miraban adolescentes que jamás habían escuchado Paranoid, amas de casa, ejecutivos de oficina. Yo veía ese programa, amigo. Yo veía ese programa, era God, amigo. Ese programa era puta God, amigo. Era puta esencia. Era puta esencia, amigo. Ozzy se transformó en un meme viviente antes de que existieran los memes. ¿Quién no ha hecho el típico Sharon? El tipo iba así por la casa, todo el tiempo iba... Y cuando quería hablar era un personaje total. La gente no estaba clara si en realidad estaba actuando, si no estaba actuando. El tipo estaba así por la vida que había llevado. Era lo que quedaba de él en ese momento. Y justamente detrás de ese show que nos mostraba una vida rara, había una realidad mucho más oscura. Para ese entonces, Ozzy ya no era solo un adicto funcional, era un cuerpo sostenido por medicamentos. Tomaba 42 pastillas por día, antipsicóticos, tranquilizantes, calmantes, estabilizadores. Cuando en la televisión parecía que estaba ido, como bien dije, que hablaba en código, que se confundía de palabras, no era actuación, era el resultado de vivir décadas al límite, ahora maquillado por un cóctel químico que lo mantenía más dormido que despierto. ¿Conoces, por ejemplo, algún caso de, no sé, un esquizofrénico?
Bueno, el esquizofrénico vos lo ves más funcional cuando no está medicado, pero si no está medicado no funciona. Es una ironía bastante curiosa que es lo que le terminó pasando a este hombre. En 2003 todo se desmoronó de golpe. Mientras manejaba un cuatriciclo en su propiedad de Inglaterra, Ozzy perdió el control y se estrelló contra el suelo. El impacto fue brutal. Se rompió la clavícula, se fracturó 8 costillas que le comprimían vasos Pero ¿quién carajo deja que una persona que se maneja por medicamento maneje un cuatriciclo? sanguíneos vitales y se dañó una vértebra en el cuello. Estuvo 8 días en coma. Técnicamente estuvo muerto y volvió. Su guardaespaldas le salvó la vida con maniobras de reanimación antes de que llegara la ambulancia. Después del accidente, el cuerpo de Ozzy nunca volvió a ser el mismo. Le pusieron varillas metálicas en la espalda. El dolor se volvió constante, crónico, desgastante y aún así siguió. Siguió con la serie, siguió grabando discos, siguió saliendo de gira, como si le diera vergüenza frenar, como si se sintiera culpable de descansar, pero el cuerpo cobraba. En 2019, con 70 años encima, Ozzy dijo que ese había sido el año más doloroso de su vida. Sufrió una caída que le desprendió las varillas de la espalda. Se infectó, tuvo dolores neurológicos constantes, los rumores sobre su estado empezaron a multiplicarse. Muchos decían que estaba en su lecho de muerte y por primera vez la idea de que el príncipe de las tinieblas no era inmortal empezó a tomar fuerza. Ese mismo año le diagnosticaron Parkinson, una variante rara, PRKN2. No era una sentencia de muerte, pero sí una condena lenta. Era básicamente como tener un buen día y después uno horrible. Así lo explicó Sharon. Ozzy, por su parte, dijo que el diagnóstico fue un alivio, como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras lo que su cuerpo venía gritando hace años. Y sin embargo, incluso en medio de ese infierno físico, seguía, porque si algo definió a Ozzy fue su negativa a apagarse, aunque apenas pudiera moverse, aunque le temblaran las manos, aunque estuviera hecho pedazos por dentro. Por mucho menos. Qué cabra, ¿eh? Qué cabra. Solamente por el Parkinson, Michael J. Fox, tuvo que abandonar su carrera. Así que entendamos esto. El tipo no solamente había tenido una vida terrible, desastrosa, haciendo todo lo peor posible para su cuerpo, su mente, su todo. Luego estaba completamente medicado y por último, el Parkinson. Teníamos todo lo que le puede pasar a una persona para tomar la decisión sana de quedarse sentado en su casa viendo la televisión y el tipo que hacía seguía trabajando. Durante los años previos a su despedida, Ozzy no se quedó quieto. A pesar de los dolores, las cirugías y el Parkinson, sacó 2 discos más, uno en 2020 y uno en 2022. Proyectos atravesados por la nostalgia, por la muerte rondando cerca, pero también por una energía inesperada, como si estuviera componiendo con la urgencia de quien ya escuchó el tic-tac final. En 2023 se despidió oficialmente de las giras, admitiendo que su cuerpo ya no podía más, pero no se retiró. Simplemente cambió de forma. Dio entrevistas, apareció en documentales y hasta grabó una nueva serie de reality junto a Sharon y sus hijos. Nunca bajó la persiana del todo hasta que, en 2025, decidió que era momento de cerrar el círculo y lo hizo a su manera. El 5 de julio del 2025, Villa Park fue testigo La cabra, chaval. de algo más grande que un show. Fue un rito, una despedida íntima ante miles, una ofrenda del cuerpo y el alma. Ozzy apareció en escena ayudado por técnicos, visiblemente deteriorado, pero con la mirada firme. No hacía falta más. El estadio entero se vino abajo. La ovación fue tan larga que el inicio del show se demoró varios minutos. Nadie quería que empezara porque cuando empezara significaba que en algún momento iba a terminar. No caminó, no saltó, no gritó, se sentó, pero desde esa quietud desplegó todo su poder. Cantó Es que la cabra. 5 temas de su carrera solista con la voz quebrada, sí, pero aún cargada de emoción. No importaba la afinación, importaba el peso. Y después, como si el universo se alineara una última vez, se sumaron los otros 3 jinetes del apocalipsis: Tony, Geezer y Bill. Black Sabbath, la formación original, una vez más, una sola noche, un solo show, un solo motivo. La noche tuvo de todo, una apuesta sobria pero cargada de historia. Y además, invitados de lujo que no querían faltar a esta noche tremenda. Metallica, Steven Tyler, Tom Morello. ¿Estuvieron todos? ¿Estuvo hasta Steven Tyler? ¡Buah! Cabras, ¿eh? Ronnie Aura. Wood, Pantera, Ghost, entre otros. Algunos cantaron, otros solamente estuvieron ahí. Nadie quería perderse este momento. De hecho, también fue el día que su hija Kelly anunció su compromiso en medio del concierto con lágrimas en sus ojos. Recordemos algo importante: parte de lo que es Ozzy Osbourne para el público es su familia también, es parte
de lo que es Ozzy Osbourne. Recordemos, el reality, etcétera, etcétera. Ozzy no es Ozzy sin... ¿Estuvo Litquila? ¿Estuvo Litquila en el concierto? ¿Estuvo Litquila? todo lo que gira alrededor de Ozzy. De hecho, fue un momento que también conmovió a Ozzy, el tipo duro. El cierre fue con Paranoid y no fue un tema más, fue un conjuro, una declaración. Mientras sonaba ese riff infernal que lo cambió todo en el 70, Ozzy se despidió del escenario como había entrado hace décadas, confundido, eléctrico, amado. Es tan bueno estar en este escenario, dijo, no tienen idea. Pero sí teníamos, porque todos entendimos que esa noche no se iba a repetir. El show recaudó más de 140 millones para organizaciones benéficas. Se transmitió en vivo para millones de personas y aunque hubo homenajes, discursos y artistas consagrados en escena, todo giraba en torno a él, al viejo loco de Birmingham que había inventado el metal sin quererlo, que había sobrevivido a todo y a todos y que ahora se despedía con dignidad, con amor, con fuego. Fue una noche fuera del tiempo, un cierre perfecto, de esos que no se escriben, se sienten. Una despedida que se vivió como un hasta siempre, incluso antes de saber que lo era. Hoy es 22 de julio del 2025. Me encuentro grabando este video, ¿por qué? Porque un par de semanas después de ese show mítico que sucedió, lo que nadie esperaba. Bueno, todos sabíamos que en algún momento iba a llegar esto, pero nadie creía que iba a llegar tan poco después de un momento donde sí, se lo vio frágil, pero se lo vio más enérgico, más vivo que nunca. La familia Osbourne publicó un comunicado breve y devastador. Con una tristeza mayor de la que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo acompañado de su familia y rodeado de amor. No hubo escándalos ni especulaciones, solo una sensación pesada colectiva, como si de repente algo eterno se hubiera apagado sin previo aviso. El vacío fue inmediato. Lo que vino después fue un aluvión de homenajes, mensajes, tributos, pero sobre todo silencio. El tipo que había llenado estadios con ruido y oscuridad ahora dejaba un hueco imposible de llenar. Las redes se inundaron. Metallica subió una foto con él sin texto, solo un corazón roto. Ali Campbell de UB40 escribió: no solo moldeaste una cultura, la definiste, lideraste desde el frente y nunca miraste atrás. Elton John, su amigo personal, fue directo al hueso. Fue un pionero absoluto, un querido amigo y una de las personas más graciosas que conocí. Lo voy a extrañar muchísimo. En Birmingham, su ciudad natal, la tristeza se hizo colectiva. La gente dejó flores, velas, cartas. En todo el mundo, Tokio, Buenos Aires, Berlín, Los Ángeles, alguien volvió a poner Iron Man o Crazy Train, no por nostalgia, sino como una forma de procesar el duelo. No fue solo la muerte de un cantante, fue el cierre de una era. Ozzy era el último de una camada irrepetible, un sobreviviente que había visto morir todos y cada uno de sus excesos, menos a él hasta ahora. Y como si el destino lo hubiera sabido antes que todos, unos días antes de su muerte se había anunciado el estreno de Back to the Beginning, una película documental de 100 minutos que va a recorrer los momentos más intensos y conmovedores de su show final en Villa Park. El film está previsto para llegar a los cines a comienzos de 2026. Ahora, más que un registro, va a ser una despedida cinematográfica, una carta de amor a su legado, una última vez con Ozzy. También se confirmó otro documental, No Escape From Now, que va a abordar su retiro y su estado de salud en los últimos años. La historia no se cierra, se proyecta, se repite, se vuelve ritual. Ozzy se fue sin escándalos, sin locura, sin nada raro, se fue tranquilo, rodeado de quienes lo amaron siempre. Después de haberse reinventado infinitas veces, de haberse caído, de haberse levantado, después de haber sido literalmente una leyenda viviente. Y ahora, simplemente una leyenda. Ozzy Osbourne murió el 22 de julio del 2025, eso es un hecho. Su cuerpo dejó de funcionar, su voz se apagó, su presencia física desapareció, pero ¿de verdad podemos decir que Ozzy Osbourne murió? Cuando alguien pasa de ser un nombre a ser una energía, un símbolo, un eco que sigue sonando en la cabeza de millones, ¿puede morir? ¿Se puede enterrar algo que está tatuado en la cultura, en la historia, en la sangre de una generación entera? La gran pregunta entonces, te la dejo ahí. ¿Puede morir el príncipe de las tinieblas? Hasta el contador.